Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a seguir estudiando las figuras literarias. Vamos a comenzar por la figura literaria de la ironía. En realidad la ironía la usamos todo el tiempo y en todo momento. Pensemos, por ejemplo, si invitáramos a un amigo nuestro a la casa y lo invitamos a comer y él nos dice, no quisiera, pero al final insistimos y él come y come mucho. Y tú le dices, wow, menos mal que no tenías hambre. Bueno, pues esa misma ironía que nosotros utilizamos en el lenguaje cotidiano, también la utilizan los poetas para darle mayor belleza a sus creaciones. Un ejemplo es el poema de Bécquer que vamos a analizar en este instante. Asqueado de todo, me resisto a vivir, ver la conciencia forzada a mendigar y la esperanza acribillada por el cinismo y la pureza temida como una pesadilla. ¿Qué está haciendo Bécquer? Está utilizando la ironía un poco para burlarse de las ideas que él contrapone. Por ejemplo, dice, ver la conciencia forzada a mendigar. Ven, no debería la conciencia mendigar, pero como él está creando una ironía, entonces él lo consigue contraponiendo esas ideas. O cuando dice, y la esperanza acribillada por el cinismo. No tendría razón de hacer que la esperanza fuera acribillada por el cinismo, pero como él está tratando de ser irónico y de burlarse, lo consigue. La siguiente figura literaria que vamos a analizar en este tutorial es el asíndeto. El asíndeto no es más que la omisión de conjunciones que son necesarias en la estructura oracional. Recordemos que en español nosotros separamos las ideas por comas y al final utilizamos una i. Pues bien, el asíndeto no es más que omitir esa famosa i que normalmente nosotros sí utilizamos en el idioma. Vean este ejemplo. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Si ustedes se fijan aquí, Bécquer está utilizando en los tres primeros versos solamente comas para separar sus ideas y no está utilizando la conjunción y que nosotros normalmente sí usamos en español, y eso lo está haciendo porque está construyendo la figura del asíndeto, que es precisamente eso, omitir conjunciones que sí son necesarias. La siguiente figura literaria que vamos a abordar es la antítesis. La antítesis ocurre cuando nosotros contraponemos dos ideas opuestas o muy diferentes. Por ejemplo, alegría versus tristeza o sol versus la luna. Vean este ejemplo. Los niños van por el sol y las niñas por la luna. ¿Ven? Yo estoy aquí contraponiendo dos ideas muy opuestas. O en este verso de Pablo Neruda, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Si ustedes se fijan, él contrapone amor versus olvido y así construye su antítesis. La siguiente figura literaria que vamos a estudiar hoy se conoce como onomatopeya. La onomatopeya es asignarle palabras escritas a sonidos que realmente no lo tienen. Como por ejemplo el sonido de un perro, guau guau, nosotros ya sabemos por convencionalismo que lo escribimos guau guau, pero en realidad, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué guau guau? Bueno, ha sido una convención que los escritores han llegado a la conclusión de que es la palabra que mejor lo grafica. O por ejemplo, kikiriki, así imitamos el sonido del gallo o escribimos el sonido del gallo. O cuau cuau, por ejemplo, en el caso de los gatos. O por ejemplo, miau miau, que es el aullido de un gato. Entonces, todas esas son onomatopeyas, porque son sonidos que hacen los animales o sonidos que son audibles, pero que en teoría no se pueden escribir. Y como necesitamos escribirlo, tanto en los poemas como en los cuentos, hemos encontrado una palabra que lo represente. Eso se conoce como onomatopeya. La siguiente figura literaria que vamos a analizar es el calambur. El calambur es utilizar las mismas palabras, reacomodándolas para darle un matiz de significado distinto. De una manera más sencilla, no es más que un juego de palabras. Por ejemplo, la nueva escena es cena compartida. En Islandia los sueños sueños son. Este esconde, sí, este esconde la calidad y el dinero.
Por ejemplo, en este caso de este esconde, sí, este esconde la calidad y el dinero, ¿cuál es el juego de palabras? Estoy diciendo que el conde es alguien con título nobiliario, pero también con malas mañas. Entonces estoy haciendo un juego de palabras un poco para burlarme de la situación y eso se conoce como calambur. La siguiente figura literaria que vamos a estudiar hoy es la paronomásía. La paronomásía es la acumulación de palabras de sonido muy parecido dentro de los versos. Vean estos ejemplos. De su novio hará novillo. Quien poca capa parda compra, poca capa parda paga. Vendado que me has vendido. Entonces, ¿qué es lo que ustedes notan al oído? Que hay repetición de sonidos muy parecidos o de palabras muy parecidas dentro del mismo verso. Pues bueno, esa figura se conoce como paronomásía. La siguiente figura literaria que quisiera explicarles es la anadiplosis, también conocida como conduplicación. La anadiplosis es una figura literaria que consiste en la repetición de la misma palabra al final de un verso y al comienzo del siguiente. Por ejemplo, nadie ama solamente un corazón no sirve sin un cuerpo. Si se fijan aquí, tenemos nadie ama solamente un corazón, termina en corazón y la siguiente frase inicia también en corazón. Eso precisamente es la anadiplosis. O por ejemplo, en este otro caso, muy doliente estaba el Cid, de trabajos muy cansado de tantas guerras como por él han pasado. ¿Cuál es la palabra que se está repitiendo? Cansado, cansado, ¿ven? Muy doliente estaba el Cid, de trabajos muy cansado de tantas guerras. Esa repetición al final de una frase y al comienzo de la siguiente se conoce como anadiplosis. La siguiente figura literaria que vamos a estudiar ahora es la concatenación. La concatenación ocurre cuando nosotros terminamos un verso y comenzamos el siguiente verso anclándonos a la idea del verso anterior, pero esto se mantiene durante todo el poema. Vean este ejemplo. No hay criatura sin amor, ni amor sin celos perfecto, ni celos libres de engaños, ni engaños sin fundamento. ¿Qué notan ustedes? Que el final de un verso es el inicio del siguiente verso. Si se fijan, no hay criatura sin amor, terminamos en amor y el siguiente verso inicia en amor también. Luego, el siguiente verso termina en celos perfectos y el siguiente verso sigue con ni celos libres de engaños. Terminamos en engaño aquí y comenzamos el siguiente verso con engaño también. Esa concatenación, también conocido como encadenamiento, es una figura literaria muy popular en poesía que le da mucha belleza y cadencia a los poemas. La otra figura literaria que vamos a estudiar hoy es la derivación. La derivación ocurre cuando en los versos o en los poemas nosotros utilizamos palabras que forman parte de la misma familia, es decir, que comparten la misma raíz. Si tienes dudas sobre el tema de familias de palabras, te invito a que veas mi tutorial sobre palabras derivadas y familias de palabras. Pero bueno, lo importante aquí es tener claro que la derivación ocurre cuando palabras que forman parte de la misma familia se emplean repetidamente dentro de los versos. Vean estos ejemplos. Temprano madrugó la madrugada, o de tu colmena, colmenero, del alma, yo colmenera. Entonces, ¿qué es lo que ustedes notan? En el primer caso tenemos madrugó y madrugada, que forma parte de la misma familia de palabras. Y en el segundo verso tenemos colmena, colmenero y colmenera de nuevo. Entonces ahí estamos usando palabras que mantienen la misma raíz. La siguiente figura literaria que vamos a estudiar es la epífora. La epífora está basada en la repetición de una o varias palabras al final de varias frases o versos. Veamos dos ejemplos sencillos. Sospecho su mentira y vivo deseando su mentira. ¿Ven? Tenemos la palabra mentira al inicio y la palabra mentira al final. Hay una repetición de la misma palabra. Vean este otro ejemplo. Campo, campo, campo,
entre los olivos los cortijos blancos. Entonces la epífora está en la repetición de campo, campo, campo. Vean que la epífora no es lo mismo que la anáfora, lo aclaro. La anáfora es la repetición de sonidos al inicio de varios versos, mientras que la epífora ocurre dentro de los mismos versos. Esa es la diferencia. La siguiente figura literaria que vamos a ver es la epanadiblosis, que es la repetición de la misma palabra o grupo de palabras al principio y al final de los versos. Y tiene que ser exactamente la misma palabra. Ya no es como en las figuras que estudiamos antes, palabras similares, con sonido similar, como en el caso de la literación. No, aquí se repite exactamente la misma palabra. Vean estos ejemplos. Perderte fuera sí por no perderte. Ven, tengo perderte al inicio y perderte al final. Y tenemos también la misma epanadiblosis en este otro ejemplo. Garza es mi pena, esbelta y triste garza, sola como un suspiro y un ay, sola, terca en su error y en su desgracia terca. ¿Qué palabras se están repitiendo en estos versos? Si ustedes se fijan, repetimos garza y repetimos terca. Entonces, precisamente a eso se le llama epanadiblosis. La siguiente figura literaria que vamos a estudiar es el polisíndeton. Es nada más y nada menos que lo contrario que el asíndeton. Si ustedes recuerdan, el asíndeton era cuando yo suprimía todas las conjunciones necesarias. Pues el polisíndeton es lo opuesto, por eso se llama poli, de muchas conjunciones. Es cuando yo ocupo más conjunciones de las necesarias. Por ejemplo, el tiempo lame y roe y pule y mancha y muerde. ¿Qué notan ustedes extraño? Que yo debería estar separando estas ideas por coma, pero no lo estoy haciendo. Estoy haciendo un uso exagerado de conjunciones y a eso se le llama polisíndeton. Bueno, la siguiente figura literaria que vamos a estudiar es el epíteto. El epíteto no es más que la repetición de adjetivos o palabras que ayudan a definir a los sustantivos. Pero ojo, no es cualquier adjetivo. Es un adjetivo que es muy evidente, tan evidente que está de más decirlo. Y en eso consiste el epíteto. Decir adjetivos que para todo el mundo son obvios. Por ejemplo, si yo digo, la noche oscura, ustedes me dirán, bueno, es lógico, ¿no? Es de noche y tiene que ser oscura. O el día soleado, es lógico, pues, es de día y hay sol. Pero realmente, que ustedes no lo crean, esto es una figura literaria. Igual si digo, en verdes hojas vi que se tornaran, bueno, obvio porque son hojas y es obvio que son verdes. Pero precisamente así consiste en construir el epíteto, es decir, una característica que es evidente para todo el mundo. Y básicamente eso ha sido todo por hoy. Por favor, suscríbete a mi canal y déjame tus comentarios. Me encantaría que tuviéramos una transmisión en vivo donde entre todos pudiéramos compartir dudas, consultas sobre el tema de las figuras literarias que yo he intentado de abordar en varios tutoriales porque son muchísimas. Es posible que en el futuro pues pensemos en otra parte y me gustaría que ustedes me propusieran alguna figura literaria que a lo mejor yo no he cubierto. Entre ellas se me ocurre ahora el encabalgamiento, que es otra figura importante. Pero eso será ya para otro video. Adiós.